Buenos días, arquitecto y compañeros en general. En esta ocasión vamos a exponer sobre los aportes de Camilo Sitte al urbanismo moderno, capítulo 1 y 2, también sobre la ciudad persa, sobre Japón y sobre la planificación urbana y territorial del Perú. Integrantes que forman el grupo: Delgado Quispe María, Argumese Gobi Ivette y Reinaldo Carvajal Cristian. Ellos somos nosotros. Aquí tenemos el índice donde contemplamos cada punto de investigación del tema. Y comenzamos con los aportes de Camilo Sitte al urbanismo moderno, hablando un poco sobre su biografía. Él es un arquitecto de origen austríaco, nacido en Viena el 17 de abril de 1843. Fue graduado del Piadisten-Gymnasium. Sus principales aportaciones están dirigidos a la teoría urbana. Desarrolló planes maestros para ciudades pequeñas y medianas. Su principal obra, titulada Construcción de ciudades según principios artísticos. También participó en la ampliación de Lubin, ciudad situada al suroeste de Polonia, y de Marienberg, localidad alemana al sur de Sajonia. Dedicó su vida a la teoría cultural, es decir, le interesaban los componentes del arte, la ciencia, la política y la filosofía, los mismos que incluyó en su pensamiento y obras. Fallece en noviembre de 1903. Aquí vamos a comentar un poco sobre sus dos capítulos de su obra. El capítulo 1, que se refiere a la relación entre edificios, monumentos y plazas. Las características generales de este capítulo son: ciudades sobre una trama irregular salpicada de espacios abiertos en forma de plazas. Las plazas en la ciudad antigua tenían un significado muy importante como parte de la vía pública y también por su relación con los edificios monumentales que lo rodean y sus emblemas históricos. Así también la plaza no es el espacio o tráfico libre, sino el espacio destinado a la vía pública y su proporción, y la relación del edificio principal con el eje de mayor importancia. 4. Renuncia a los principios de la ortogonalidad y de la simetría. Por lo contrario, defiende los espacios irregulares y la inclusión de la naturaleza en el diseño urbano de la ciudad. Aquí podemos ver cómo emplaza la iglesia y la plaza y cómo relaciona con el entorno urbano. Siguiente. El capítulo 2 se refiere a que el centro de la plaza debe estar libre, de las cuales sus características generales son: 1. En la antigüedad la plaza desempeñaba un papel más relevante en la ciudad, ya que era el lugar de reunión y toma de decisiones de los ciudadanos, por lo cual su centro estaba vacío y dispuesto a cobijar a su población. También nos dice que los espacios deben seguir las anfractuosidades naturales del terreno, las incidencias del sol, plegarse a los vientos dominantes o al mayor confort de los usuarios. También se guía por la norma antigua de colocar los monumentos alrededor de las plazas y por lo medieval situarlos en los puntos menos frecuentados. Y por último, nos dice que los monumentos no deben ser un obstáculo para el libre tránsito ni para la libre dirección visual del ciudadano, por lo que su teoría era de que el centro siempre debe estar libre para la congregación de los usuarios. Y por último tenemos la conclusión de este tema, que dice: una ciudad debe hacer feliz al hombre porque es donde vive. Por lo tanto, además de basarse en la tecnología, también debe valorar mucho más el arte. Asimismo, se cabe destacar la importancia de las plazas como lugar de encuentro y como espacio de contemplación de los edificios monumentales, cuyo centro debe mantenerse libre y transitable, manteniendo las dimensiones adecuadas para apreciar los momentos de clausura de forma que no sea ni mayor ni menor en sus proporciones. Concluyendo con que una ciudad no es ciudad sin edificios ni plazas. Gracias. Un placer conocerlo, arquitecto. Me presento, soy Delgado Quispe María Stephanie y hablaré acerca del Imperio Persa.
Como primer punto, tenemos acerca del origen y orden cronológico. Empezamos con la formación del Imperio Persa con Darío I en el año 522 a.C. a 486. Estuvo en la construcción de dos capitales, una en Susa y otra en Persépolis. Persépolis fue construida sobre una plataforma de 400 metros y 300 metros, rodeado por murallas y en su interior una puerta pabellón de recibimiento formada por dintel sobre columnas para protegerse de futuros ataques. Podemos ver la imagen de cómo era Persépolis y, bueno, hablaremos sobre el Palacio de Persépolis. En este caso podemos ver zonificado dónde estaría la sala de audiencia llamado Apadama, el Palacio de las 100 Columnas, el harén y el Palacio de Atajerjes. Ampliando el tema, tenemos el punto de características y seguimos analizando sobre el Palacio de Persépolis. En este plano podemos identificar dónde estaría la puerta de Jerjes, donde es el recibimiento, con las esculturas icónicas. Luego tenemos las escaleras de Persépolis. Tenemos el templo de Tachara, que es el palacio de Darío I, quien lo construyó. En ese tiempo era el emperador. Vamos a ver que está ubicado en este sitio de color verde. También tenemos el pabellón de trono, que está ubicado en el color celeste. Y por último, el palacio del tesoro. Como siguiente punto, tenemos las características, en este caso, de las ciudades. Tenemos que los palacios y casas de los funcionarios de altos rangos fueron los únicos que contaron con un orden debido a que eran zonas de mayor importancia. Podemos ver el palacio y, bueno, las personas de altos rangos vivían alrededor y era lo único donde se concentraban para seguir un orden. El palacio del emperador estaba ubicado en la parte posterior de la ciudad para prevenir que fueran atacados primeros cuando los enemigos cruzaran las murallas. Las tramas urbanas, que podemos ver que es de color azul, no contaban con una trama ordenada para el levantamiento de la ciudad. Como eran ocupados por el pueblo, no lo diseñaban adecuadamente. Las viviendas se distribuían en cualquier lugar, como podemos ver. También tenemos las murallas, que son características. Estaban rodeadas por murallas para prevenir posibles ataques de enemigos invasores. Las murallas contenían imágenes grabadas en piedra, decoradas con relieves, influencia de hititas y osirios, como advertencia a los invasores o forasteros. Tenemos la imagen en donde nos refleja cómo los del Imperio Persa querían, o el mensaje que querían brindar hacia los forasteros para no ingresar. Y podemos ver dónde se ubicaban las murallas, que era alrededor de toda la ciudad. Luego tenemos el punto de caminos y puentes. Darío I construyó el camino para facilitar una comunicación rápida a través de su extenso imperio que abarcaba desde Susa hasta Sardes, podemos ver en el mapa, conectando así varias ciudades y creando accesos para el comercio. El puente tuvo un papel muy importante, ya que servía de conexión entre todos los pueblos. Mientras ellos conquistaban más pueblos y extendían su territorio, necesitaban tener control sobre cada uno de ellos y la movilización. Por ello es que crean diferentes tipos de accesos, en este caso puentes y caminos, para llegar rápido. Como componentes tenemos los materiales. Utilizaban diferentes materiales para la elaboración de sus construcciones, como madera, ladrillo, piedra. Vemos mucho el uso de azulejos y el mármol destinado a las edificaciones principales, en este caso palacios. Luego tenemos la mezquita de Iguán en 540. Para su construcción utilizaron la piedra, el mármol, ladrillo y madera. Como vemos, ellos, como es una zona de adoración y es un lugar importante, utilizaron el mármol. Debían estar situados en un terreno elevado y presentar murallas. Contaban con una puerta de columnas como entrada principal, como podemos ver, presenta cúpulas y techo abovedado. Las habitaciones de la familia real solían estar apartadas en un recinto rodeado de jardines. Podemos ver una zonificación donde vemos el templo de Iguán, la quiebla, el salón de oración, la fuente de los avisiones y el minarete. Como componentes, otro punto serían las esculturas. Llenaban sus palacios y mezquitas con esculturas. Usaban la temática mitológica, contaban con una puerta de columnas como entrada principal. Una de las representaciones más icónicas del arte persa es de Lanmasú, deidad protectora que tiene el cuerpo de toro o de león. Como podemos ver en esta imagen, es la representación de Lanmasú.
Luego tenemos los pilares. Lo colocaban principalmente en las fachadas, creando una especie de pórtico, motivos vegetales al estilo egipcio, representación de animales como toros, leones. Tenemos en la primera parte de color verde, que es el capital mitológico llevado desde Mesopotamia, influían en sus construcciones. Tenemos el capitel con volutas cónicas griegas, que también se inspiraron. Tenemos el capitel palmiforme y de flor de egipcio, y tenemos el fuste aconalado griego, y por último, la base de forma campaniforme. Y podemos ver al costado una foto real de cómo era en ese entonces. Como conclusión, tenemos que, según la investigación realizada, el Imperio Persa fue el primer gran imperio de la historia de la humanidad, que abarcó un vasto territorio por el que se extendió una cultura única con una arquitectura y una belleza formidable. Para la construcción de ciudades, tomaron en cuenta los peligros externos, por ello se edificaron dentro de las murallas. Y finalmente, el comercio y la expansión de su territorio fue un punto importante debido a que permitió la creación de caminos y puentes para conectar diferentes ciudades. Continuamos con el siguiente punto, que sería el Imperio japonés. Tenemos como primer punto el origen. Tenemos la ciudad de Kioto, que fue fundada en el año 794, cuando el emperador Kanmu decidió construir la nueva capital de Japón y abandonar la ciudad de Nara. Podemos ver cómo era el palacio y luego cómo se dividían las ciudades. Fue instaurada en el año 794 después de Cristo. Esta ciudad se basa en el modelo chino. Es importante mencionar que este arquitecto solo se presentaba para las capitales de dicho periodo. Lo habitual era el uso del modelo conocido como pueblo y castillo. Dentro del pueblo siempre había un castillo alrededor. Luego tenemos el crecimiento planificado. Ya vemos cómo está creciendo la ciudad. Y podemos ver los templos. Ya en la modernidad incluyeron la escuela pública, el parque público, área residencial y, bueno, la extensión del territorio, como podemos ver en las flechas, nos están indicando. La reconstrucción del plano de la ciudad de China de Tan, Chang'an, fundada en el año 660 después de Cristo. Las primeras ciudades japonesas fueron altamente planificadas. Los palacios imperiales eran creados cada vez que un nuevo emperador subía al trono, y alrededor de esto se edificaba una ciudad basándose en el modelo de la dinastía Tang de China, como hemos visto anteriormente. Podemos ver lo ordenados que eran, creando una trama recta, y, bueno, los accesos y caminos que distribuían, ¿no? Y en el medio, el espacio más grande, que sería el Palacio Imperial. E imágenes de cómo era el recorrido de las calles y que llevaba hacia un templo o un castillo. Tenemos el origen, orden cronológico según A.G. Morris. Tenemos el Heian Kyo, un periodo de 194 hasta el 868. Tenemos el periodo Heian, para la fundación y la construcción de Heian-kyo, que fue el nombre original de la ciudad actual de Kioto. Estuvieron a cargo unos 150 funcionarios investidos en autoridad para decidir la distribución del suelo y de los edificios, y para requisar materiales y mano de obra. En la imagen que podemos ver a continuación, podemos apreciar cómo Morris describe la ciudad. Tenemos una calle larga y amplia que es acompañada por numerosos árboles, la entrada de la puerta sur de la ciudad, que es en esta parte de acá, los mercados de este y oeste, donde se podía vender cualquier tipo de cosas y donde eran los únicos mercados permitidos en la ciudad. Luego tenemos el Palacio Imperial, que es en esta parte de acá, y, bueno, los nobles tenían casas de estilo chino y estaban cerca del Palacio Imperial para cumplir con sus deberes. Tenemos una calle larga al Palacio Imperial del emperador Kamui. Continuamos con el pensamiento de Morris acerca del Heian-kyo. El plano para la ciudad era esencialmente una versión amplia de Heijō-kyo. El desarrollo urbano al este del río Kamo se produjo en parte para aprovecharse del hermoso paisaje del valle, y en parte para escapar de las severas limitaciones impuestas a la edificación dentro de la ciudad. Podemos ver que tomaron en cuenta la ubicación y el emplazamiento de la ciudad. Siempre estuvieron cerca de ríos, de montañas, el Palacio Imperial en el medio y, bueno, la ciudad. Como características, analizaremos el periodo Asuka, que va entre el año 572 y el 710. El periodo Asuka. Continuidad con la estructura y técnica, decorados con pinturas budistas. Aparece la composición horizontal, o sea, los edificios comienzan a crecer para arriba,
Presentan el uso de varias cubiertas, en este caso 3, 4, 5, construcciones elevadas de terreno, estructura de madera y se incorpora la piedra como basamento. Luego tenemos el periodo Nara, 710 a 794. Continuidad que en la estructura y técnica. Se reduce el número de cubiertas, como podemos ver. En este caso simplemente presentaban una o dos cubiertas. El uso de simetría, ser decorados con pinturas taoístas, diferente a el anterior periodo, porque estaban decorados con pinturas budistas. Se aumenta la altura de los espacios y intercolumnas simétricas. El condo, de estilo parecido al de los pasillos de la adoración china, es una estructura en dos partes construida mediante un sistema de postes y vigas. Tenemos el periodo Heian, que es de 794 al 1185. Aquí podemos apreciar la integración de la arquitectura en la naturaleza. Tenían conocimiento de la botánica. La arquitectura del edificio está inspirada en el ave fénix y del techo cuelgan dos aves de bronce enfrentándose entre sí. Resulta una disposición más irregular de los pabellones, estructuras asimétricas, y bueno, los jardines empiezan a ser diseñados con una lógica integrada a la arquitectura y a la cosmogonía del paisaje que los rodea. Era muy común ver ríos, árboles, tenían un conocimiento muy amplio de la botánica. Tenemos el periodo Taisho de 1912 al 1926, se acerca un poco más a la actualidad. Podemos decir que se perfecciona la técnica con la estructura de madera como principal, estuvieron presentes los estilos neoclásicos y art deco, se construyeron con muchos puentes y carreteras, la electricidad comenzó a estar ampliamente disponible y es por eso que vemos la integración de la electricidad como punto importante en este periodo, y bueno, se construyeron muchas centrales eléctricas. Como edificaciones importantes tenemos el antiguo edificio de la prefectura de Yamagata en 1916, la estación de tren de Tokio en 1914, el auditorio de Yasuda de la Universidad de Tokio en 1925 y la residencial Futami-kan y Shinjitsu-kan. Entramos al tema de componentes, podemos apreciar las cubiertas. En este caso analizaremos 4. Tenemos en Kawarabuki, techos de teja hecha en cerámica y un principio importadas del continente y usados en templos budistas. Debido a su resistencia al fuego, fueron ampliamente usadas en las viviendas en el periodo Edo. Luego tenemos el Hiwadabuki, corteza de cipres, fundamentalmente usada en techos de santuarios y en casas de nobles. Tenemos el Kokerabuki, que son tablillas de cipres montadas sobre una estructura de madera. Y por último, el Kusuyabuki, que son techos de pasto, juncos o paja, usadas generalmente para las casas de los plebeyos y las casas de té. Otro componente sería el cielo raso. Es el elegante estilo Shoin, unos entramados de madera que fueron colgados y de allí evolucionaron para convertirse en Oriagi Tenjoi, como ellos lo llaman, que eran cielos rasos montados en el borde superior de las paredes, fueron considerados los más selectos entre los cielos rasos. Fueron hechos de cedro, cipres o bambú, compuestos de paneles de madera soportados por vigas. Cabe recalcar que esto no lo tenían todos, lo tenían los palacios, templos o personas importantes como nobles. Tenemos también las paredes divisorias. Las divisiones entre los ambientes están constituidas por tabiques de panel montados sobre un bastidor de madera. El tipo de tabique más formal es el Haritsuki Kabe. En la mayoría de los casos se colocaba papel sobre placas ásperas y luego pintadas a brocha. Se pintaban frescos. Los Haritsuki Kabe, tipo de tabique más formal con pinturas o embrocados de oro, era considerado de mayor rango. Tenemos los pilares utilizados en palacios, templos. Los pilares cuadrados de cipre eran usados siempre en el estilo Shion. Crean espacios rígidos y formales. Fueron los pilares más selectos porque desde la antigüedad el uso de cipre se consideraba como una madera fina, por lo tanto lo usaban los nobles. Como conclusión de este punto del imperio japonés, tenemos que según el trayecto que fueron teniendo los japoneses en la trama de su ciudad, se ve reflejada, ya que tomaron en cuenta aspectos importantes que son necesarios hoy en día, como la integración de áreas verdes en las vías y accesos. Además de usarlas dentro de sus viviendas, contar con áreas verdes se consideraba tener mayor estatus. Por ello, todos los palacios y santuarios contaban con muchos de estos. A continuación, les paso con mi compañero acerca del siguiente tema. Bueno, muy buenas tardes nuevamente.
Siguiendo con la explicación de este trabajo grupal, como cuarto punto tenemos planificación urbana y territorial en el Perú. Eh, Como el primer punto de este tema de planificación urbana y territorial en el Perú, tenemos las normativas y ordenanzas. Son varias normativas y ordenanzas que básicamente nos dan ese lineamiento para poder realizar una planificación urbana mucha más ordenada. Como primera ordenanza tenemos la ordenanza 2086, que básicamente tiene por objetivo regular el cambio de zonificación en la provincia de Lima, en concordancia con las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, planificación urbana y zonificación de áreas urbanas de acuerdo a la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidad y demás disposiciones sobre la materia. Como podemos ver aquí, vemos la norma, algunas imágenes que nos hacen referencia a esta norma, y en la parte de abajo tenemos el link del PDF donde sacamos esta norma, ¿no? Como segunda ordenanza tenemos la ordenanza 620, que básicamente su finalidad es regular el proceso de evaluación, actualización y aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la provincia de Lima. Y bueno, también, digamos, tiene esa posibilidad de aprobar también los planes urbanos distritales, ¿no? Así también como la modernización del actual plano de zonificación general de los usos. Igual vemos una imagen referencial aquí de más o menos de esta norma, y al igual que el anterior vemos el link del PDF donde sacamos la norma en la parte de abajo. Como tercera ordenanza tenemos la ordenanza 993, que básicamente esta norma va a establecer los índices de uso de área de tratamiento normativo 1, ¿sí? Eh, como, como cuarta ordenanza tenemos la 1015, que básicamente establece los parámetros urbanísticos, ¿sí? Para las áreas de tratamiento normativo 1 y 2, y también establece el índice de usos del suelo para el área de tratamiento normativo 2. Vemos una imagen referencial de más o menos cómo es un parámetro urbanístico, y en la parte de abajo el link donde podemos encontrar esta norma, ¿no? Como la siguiente ordenanza, que es la 1862, bueno, esta ordenanza regula el proceso de planificación del desarrollo territorial urbano de áreas metropolitanas de Lima. Básicamente es muy importante esta norma también, porque nos ayuda pues a poder desarrollar una planificación urbana mucho más ordenada, ¿no? Poder conseguir una planificación que sea muy agradable. La siguiente ordenanza es la 719, que básicamente aprueba el reajuste de la ordenanza 620, que como podemos ver aquí, más o menos hablaba de la regulación del tipo de suelo, ¿no? Más o menos la norma 620 habla de según el tipo de suelo, va a tener un tipo de uso. Entonces, más que nada, esta norma lo que hace es aprobar, ¿no? Si hay algún reajuste de dicha norma. Por siguiente ordenanza tenemos la 228, que es la ordenanza sobre clasificación del suelo metropolitano por condiciones generales de uso. Como podemos ver aquí, es una imagen referencial, que pues básicamente sabemos que no todos los tipos de suelo van a ser para todos los tipos de usos, ¿no? Entonces esta ordenanza nos ayuda a poder considerar este tipo de cosas y poder diseñar pues algo mucho más coherente, ¿no? Con respecto al tipo de suelo. Igual vemos el link en la parte de abajo del PDF que sacamos la norma. Como conclusión de esta primera parte, tenemos que las diferentes normas y ordenanzas que establecen las autoridades nos ayudan a poder tener distintos lineamientos para poder diseñar una ciudad y una trama mucho más ordenada, generando así un planeamiento de desarrollo más confortable y agradable para todos. Como punto número 5, vamos a hablar de los planes de ordenamiento territorial, que básicamente, ¿qué es? Bueno, este plan de ordenamiento territorial
según la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación de dicho territorio. ¿Y qué establece? Establece carácter vinculante de las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sistemas de tratamiento y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente, ¿no? Bueno, como el primer punto de este planeamiento de ordenamiento territorial, tenemos también normativas que nos dan esos lineamientos. Y como primera normativa de la OT, que viene a ser ordenamiento territorial, tenemos la ley número 27783, que es la ley de las bases de la descentralización, que básicamente el objetivo de esta ley orgánica es desarrollar el capítulo de la Constitución Política sobre descentralización que regula la estructura y la organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada correspondiente al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Al igual que las anteriores normativas, tenemos en la parte de abajo el link donde sacamos la norma. Como siguiente normativa tenemos la ley número 27867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esta ley establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Así también define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del gobierno regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. La siguiente ordenanza es la 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Bueno, la finalidad de esta normativa es que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Bueno, como siguiente punto ya tenemos las conclusiones del punto que hemos hablado anteriormente de los planes de ordenamiento territorial, y tenemos dos conclusiones. Como primera conclusión, podemos concluir, valga la redundancia, que el ordenamiento territorial es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr un desarrollo sustentable a través de los diferentes lineamientos estratégicos. Y también que los planes de ordenamiento se trabaja junto y de la mano con diferentes autoridades de los diferentes gobiernos regionales para así representar al vecindario con una correcta prestación de servicios tanto integrales, sostenibles y armónicos. Ahora vamos a comentar sobre las conclusiones generales que llegamos como grupo. En sí, hemos concluido que debemos tomar en referencia las ciudades antiguas para que en la actualidad se puedan planificar ciudades de acuerdo a las necesidades del usuario. Asimismo, nos lleva a reflexionar que no debemos paralizar nuestras ideas por el temor al que dirán, ya que puede ser beneficioso para el futuro de los ciudadanos y nosotros como población. Este análisis nos permite entender la necesidad que tiene un usuario, que tenemos nosotros como usuarios para vivir en una ciudad que nos brinde confort y soluciones urbanísticas. Nuestros antepasados nos inspiran a innovar, ya sea atrevidos al proponer nuevos proyectos en la arquitectura e ingeniería. Debemos considerar también que todo diseño y planificación urbana se debe realizar bajo ciertas ordenanzas y normativas, para asimismo lograr una planificación de ordenamiento territorial mucho más amigable para todos los ciudadanos. Gracias.